porque el hermano nos presta la vida, nos da salud, porque Él es el doctor de doctores. Si venimos quebrantados de salud, clamemos a Él y Él nos sanará, porque la palabra de Dios dice que todo lo que pedimos con fe se recibe. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Me alegro en verlos y agradezco al Dios Todopoderoso por el privilegio grande que nos da de estar reunidos en la casa de oración, adorando, exaltando ese bendito nombre que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos. Vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria al Señor. Váyase, hermanos, al libro de Apocalipsis, capítulo 3, hermanos. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Amén. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. ¿Lo tienen todos, amados hermanos? Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Gloria a Dios. 15 y 16 vamos a leer para la honra y la gloria del Señor. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y la letra dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gloria a Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te ruego, Dios mío, que sea usted hablando a mi vida, hablando a tu pueblo, Señor, aleluya. Que sea tu Espíritu Santo quien descierna la palabra, Señor. Manifiéstate en gran manera en cada vida, en cada corazón, aleluya. Añade bendición a tu palabra, Señor. Oh Padre Santo, que llegue a esos corazones, Dios mío, que limpie y purifique, Señor, nuestras vidas. Oh Padre Santo, te ruego en esta hora, quita de mi mente, de mi corazón, pensamiento humano, que sea discernimiento del Espíritu Santo, que sea usted manifiesto en cada vida, en cada corazón, para que esta palabra, Dios mío, llegue a nosotros y podamos practicarla, Padre glorioso, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, puede sentarse. Ya vamos a terminar, hermanos. Nomás le digo, adoremos a nuestro Dios porque Él vive y permanece para siempre. Yo sé que los que estuvieron quizás en vigilia están cansaditos. El Aragán de Noé no fue. Pero digo, hermanos, agradezco a Dios porque es una buena obra, es algo, hermanos. La búsqueda del Señor es lo más importante para la vida del cristiano. Yo digo, amados, cuando la vida de nosotros llega a decadencias o debilidades, busquemos a Dios de rodillas y se va a dar cuenta que cómo Dios fortalece nuestra vida, cómo Dios, hermanos, levanta los ánimos espirituales del cristiano, porque somos humanos, hermanos, y el hecho a veces de que quizás tengamos cargos en medio de la iglesia no significa que el diablo no va a llegar a nuestra vida. Es a los que más ataca, hermanos, porque Dios, el enemigo quiere derrumbar esas bases fundamentales que Dios ha puesto en cada iglesia. Por eso, hermanos, es importante la búsqueda de Dios. Pero entremos al tema, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Esto es, hermanos, vamos a ver cómo está el termostato, ese nivel de espiritualidad cada uno. Ese, hermanos, aleluya, ese termómetro, a ver cómo está nuestra vida en el nombre de Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Primeramente, hermanos, veamos lo que dice Dios a través de su palabra. Dice la Biblia que Él conoce nuestras obras. La palabra de Dios dice, hermanos, que engañoso es el corazón y quien lo conoce es solo Jehová, es solo el Dios poderoso. Por lo tanto, hermanos, Él conoce mi vida y la suya. No importa lo que aquí vengamos a presentar, gloria a Dios, porque podemos venir bien vestidos, bien trajeados, podemos mostrar muchas cosas físicamente,
Pero la intimidad, el sentimiento, lo de adentro de nuestro corazón, el único que lo conoce, se llama Cristo Jesús. Dice la Biblia, yo conozco tus obras. No importa que cantemos, que prediquemos bonito, pero Dios es el que conoce nuestra vida. Gloria al Señor. Y dice, hermanos, conozco, le dijo a la iglesia de Laodicea, que no eres frío, no eres caliente ni frío. Gloria a Dios. Por cuanto dice, eres tibio, te vomitaré. El término tibio, hermanos, yo sé que muchos tienen este conocimiento porque todos tomamos café quizás, o hay algún mormón aquí. Gloria a Dios. El término tibio es un término medio, gloria a Dios. Cuando usted dice, ¿a usted cómo le gusta el café? ¿Caliente, frío o tibio? O sea, le está diciendo si lo quiere entre tibio, entre frío y caliente, gloria a Dios. Y se ve lo que hemos leído, hermanos, ese término de intermedio, ese término de tibio para el Señor no es agradable. Ahora vamos a entrar en detalles sobre esta palabra, hermanos. El término tibio significa, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en dos niveles, estamos, hermanos, en medio de dos espacios. Cuando nos vemos nosotros, hermanos, cuando decimos que estamos prácticamente en un callejón sin salida, le voy a hablar salvadoreñamente. Cuando estamos, hermanos, indecisos. Cuando nos sentimos, hermanos, que no hayamos qué hacer, para dónde acudir, a dónde caminar. Usted se encuentra en un punto céntrico y no dice, me voy a la izquierda o a la derecha. Como cuando el GPS pierde la señal, hermano, y usted va manejando y no haya qué hacer allí, como no conoce. Me voy para allá, me voy para allá, se encuentra en un punto medio. Ok, hermanos, ahora la Biblia nos refleja esto en la vida del cristiano. En medio de las iglesias, amado hermano, existen muchos cristianos que nos mantenemos en ese término medio. Le digo nos mantenemos porque como hijos de Dios y como cristianos y como seres humanos, todos a veces pasamos ese punto. Pero ahora con la ayuda del Señor vamos a aprender, hermanos, a reprenderlo en el nombre de Jesús. Vamos a tomar decisiones serias. Vamos a determinar nuestra vida para la honra y la gloria de Dios. Que el diablo ya no nos use como títeres. Que el diablo ya no tome el control de nuestra vida y nos mantenga en que qué hacer. ¿Soy cristiano o no soy? ¿Soy hijo de Dios o no soy? ¿Voy para el cielo o para el infierno? Es momento, hermanos, que tomemos una sola decisión. Es momento, hermanos, que tomemos un solo pensamiento en nuestra vida espiritual. ¿Y cómo lo vamos a hacer, amada iglesia? Buscando ese rostro divino, buscando la presencia de Dios, buscando, hermanos, pidiendo a Dios la sabiduría, el entendimiento para que Él nos guíe a través de su palabra gloriosa. Porque tenemos, hermanos, el espejo que es la palabra de Dios para la vida del cristiano. Yo no sé si usted ha platicado con muchas personas y a veces a mí me han dicho, pues yo no sé qué hacer. Hay tantas congregaciones, hay tantas sectas, tantas doctrinas y yo no sé cuál es la correcta. ¿Qué responde usted cuando le dice eso a un amigo? Alguien que no conoce de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos, hermanos, la guía, que es la palabra del Señor. Cuando alguien le dice de esa manera, yo, hermanos, le digo, amigo, la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién dijo esas palabras? Jesucristo, hermanos. Yo le digo, si tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, de ahí para allá, entrega tu vida a Cristo y Él te va a guiar. Él te va a revelar el verdadero camino. Él te va a llevar al camino de verdad, no el de mentiras. Él te va a conducir a la vida eterna y no a la perdición. El camino es Cristo, amada iglesia. Es el que da, aleluya, la fortaleza. Y Él es el que nos guía, hermanos, a la vida eterna, cada uno de nosotros. Pero existe, hermanos, este punto en la vida del cristiano. Yo no sé si usted, hermanos, la Biblia dice que lo que prediquemos tenemos que vivirlo. Y yo se lo digo con sinceridad, yo he vivido esta situación. Yo sé que quizás usted no, o tal vez sí.
Pero si no es así, hermanos, la palabra habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios lo que quiere es que nos preparemos. Y cuando el diablo llega a nuestra mente, a nuestro corazón, a ponernos la debilidad, cuando el diablo pone la duda y empieza a pensar el cristiano, ¿me iré a ser salvo o no? ¿Estoy haciendo el bien o no? Pregúntele a Cristo, doble sus rodillas, pídale la dirección a Dios y adelante del evangelio de Cristo, porque a eso Él nos ha llamado. Aleluya. Es tremendo, hermanos, encontrarse en una situación indecisa. Yo no sé si alguna vez usted se ha perdido en un camino, en donde da vueltas y vueltas y no haya qué hacer, hermanos, y empieza a sentir la angustia, la aflicción en su corazón. Y esto sucede en la vida espiritual, amado hermanos. Cuando nos sentimos, hermanos, que ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy agradando a Dios o no? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o no? Hermano, la respuesta la tiene Cristo a través de la palabra de Dios. Doble rodillas, lea la Biblia y empiece a clamarle a ese Dios. Empiece a decirle al Señor, fortaléceme, guíame a través de tu Espíritu Santo. Sube el nivel espiritual en mi vida. Yo ya no quiero ser tibio, yo quiero ser caliente espiritualmente. Que mi vida esté encendida, pero de la voluntad y del Espíritu Santo de Dios. No de ira ni de enojo, amado hermanos, porque eso es desagradable delante de Dios. Dice la Biblia, hermanos, el 16, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gloria al Señor. A veces, hermanos, el cristiano dice, gloria a Dios, yo ya no sé qué hacer, ya no sé qué camino tomar. A veces, hermanos, hay mucha gente, a veces cristianos y no cristianos, y dicen, hermanos, no, pues a mí me han dicho muchas veces, yo no soy ni católico ni cristiano, pero hago buenas obras, le pido a Dios y Dios me bendice, Dios me responde. Y digo, hermanos, Dios dice en la Biblia que es lleno de amor y de misericordia. Estamos todavía viviendo el tiempo de la gracia, en donde Dios hace salir el sol para todos, para buenos y malos. Pero eso no significa, amada iglesia, que esta persona puede alcanzar la vida eterna, porque ese es un término medio. Es un término, hermanos, donde creemos que por nuestras obras podemos alcanzar la salvación. Es un término, hermanos, donde pensamos que estamos agradando al Señor solo porque no hacemos males. Pero si no hace la voluntad de Dios, si no obedecemos a la palabra de Dios, si no nos sometemos al concepto, al criterio que Dios quiere con nuestra vida, no podemos ganar la vida eterna. Gloria a Dios. Y esa es la situación, hermanos, que a veces nos sentimos en que no hayamos qué hacer. Se lo digo por experiencia, hermanos. Viví un tiempo en donde yo ni me gozaba ni en el mundo, ni me gozaba en Cristo Jesús. Se lo digo con sinceridad. Y esto puede suceder a cualquiera, hermanos, de los cristianos, de los que amamos a Dios. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque la Biblia dice, hermanos, que Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre. Y cuando Dios ha puesto la mirada en usted y en mí, no nos deja, hermanos, ese sello, ese Espíritu Santo. Aunque usted quiera a veces rebelarse contra Dios, pero en su corazón siente, hermanos, esa voz que lo redarguye, siente, hermanos, ese amor que lo llama y no lo deja quizás alejarse del Espíritu de Dios. Cuando uno se siente, hermanos, en esa situación en donde no se siente bien ni afuera ni adentro, es porque su vida está en un término céntrico, es porque su vida espiritual está tibio, amado hermanos. En donde no queremos, hermanos, ni caminar hacia adelante, ni podemos hacia atrás. Y qué difícil es, hermanos, porque uno siente que la vida, hermanos, está como viviendo en balde, está como perdiendo el tiempo, gloria al Señor. Se siente, hermanos, como que su vida no vale nada. Y valiendo la sangre de Cristo. Pero cuando el diablo empieza, hermanos, a alejarnos del amor de Dios, es cuando caemos en esas decadencias. Y empezamos a sentir, hermanos, esa debilidad en donde no hallamos qué camino tomar. Cuando el diablo mete en nuestra mente ese doble pensamiento, amada iglesia. Cuando no hay estabilidad en la vida del cristiano. Cuando a veces, hermanos, podemos venir a la iglesia, quizás todos los cultos. Podemos estar, hermanos,
presentes, todos los cultos en la iglesia, pero a veces el corazón, es lo que habla la palabra, que Dios lo conoce, no anda estable, no anda firme ante la presencia de Dios. Creemos, hermanos, y empezamos a indagarnos y a sentir esa incomodidad. Empieza el diablo, hermanos, a trabajar en su vida, en su mente y en su corazón, a meterle duda, y no lo deja prosperar espiritualmente, no lo deja escalar peldaño, no deja que su vida espiritual aumente, sino que quiere mantenerlo, hermanos, en ese nivel en donde no está haciendo nada para la honra y la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque yo sé, hermanos, y la Biblia dice que por cuanto, dice la palabra de Dios, eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ya no es tiempo, hermanos, de andar indagando, ya no es tiempo, hermanos, de estar en dos pensamientos. Ya no es tiempo, hermanos, de estar pensando en que si queremos hacer la voluntad de Dios o no. Ya no es tiempo, hermanos, de estar meditando en las cosas terrenales y en las cosas celestiales. Ya no es tiempo, hermanos, de que queremos agradar a Dios, pero también queremos estar con un pie en el mundo, haciendo las cosas que no agradan a los ojos del Señor. Porque ese es el término tibio, hermanos. Es aquel cristiano que está en la iglesia, en el culto, pero fuera de la iglesia, sus obras son de gente, hermanos, que no conocen el amor de Dios. Nuestros frutos, hermanos, dan el testimonio de nuestra vida espiritual. Tenemos que ser cristianos dentro y fuera de la iglesia. Ya no mantenernos, hermanos, en esa condición en donde queremos estar disfrutando las dos vidas, porque no se puede, gloria a Dios. Se lo digo con sinceridad, con seguridad y con experiencia. No se puede. Dice la Biblia, o amas a Dios o ama las cosas del mundo, las riquezas de esta tierra. Gloria a Dios. Por lo tanto, es bien importante que tomemos en cuenta, amados hermanos, que hasta la fecha debemos ya de ir afirmando los pasos en Cristo Jesús, a buscar la presencia de Dios, a pedirle a Dios, hermanos, esa dirección para que podamos afirmar nuestras raíces y fundamentarnos en la iglesia de Cristo, en la doctrina de Cristo, en la palabra del Señor, donde no haya viento, no haya turbulencia que pueda, hermanos, agobiarnos y debilitar nuestra fe y hacernos tambalear o dudar aún hasta de nuestra salvación. Porque hay hermanos así, hermanos, 15, 20 años de perseverar, pero aún están dudando si van a ser salvos o no. Y esto sucede, hermanos, porque no han fundamentado sus raíces en la palabra de Dios. Están, hermanos, indagando en que si me hago testigo, me hago mormón, me hago pentecostal. Hermanos, es tiempo que pidamos la dirección a Cristo y hacer y practicar la verdad que es la palabra de Dios. Y esa nos dará, hermanos, la recompensa de la vida eterna. Veamos, hermanos, un ejemplo del pueblo de Israel en Josué, capítulo 24, versículo 15. Gloria a Dios. Dice, hermanos, Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. El pueblo de Israel estaba viviendo en dos pensamientos. El pueblo de Israel, hermanos, a pesar que fue el pueblo que fue creado por la mano de Dios, fue el pueblo elegido de parte de Dios, vivían, hermanos, en una rebeldía. Ellos por momentos adoraban a Dios, por momentos se inclinaban a la idolatría. Y dice la Biblia, hermanos, me imagino que con estas palabras Josué estaba mostrando quizás que ya estaba cansado,
Quizás ya estaba, hermanos, ¿qué le digo? Fatigado en ver que el pueblo no se enderezaba, el pueblo no se afirmaba a adorar y bendecir el nombre de Dios, sino que siempre a veces habían momentos que se inclinaban a otros dioses. Había momentos, hermanos, que estaban en dos pensamientos y no hallaban si a los dioses que, hermanos, adoraban eran los reales o el nombre de Jehová era el Dios poderoso para ellos. Estaban caminando en una manera incorrecta, en una manera inadecuada, gloria a Dios, porque no podían fundamentar sus raíces, no podían establecer su creer ni su fe en un solo Dios verdadero. Por eso Josué, hermanos, y si usted lee, dice que fueron ya las últimas palabras de Josué, porque él estaba ya por morir, por entregar, hermanos, sus cuentas a Dios. Pero dice, hermanos, al pueblo de Israel, y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero hay algo muy importante aquí. Él les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, gloria a Dios. Él estaba ya, hermanos, resignado y diciéndoles, ahí vean ustedes qué camino toman. Ahí decidan ustedes a qué Dios adoraron. En esta hora, hermanos, Dios quiere para nosotros darnos ese mensaje, ese consejo, que tomemos una sola decisión. Si usted aún todavía está pensando, hermanos, en las cosas del mundo, si usted aún está pensando, hermanos, si su salvación la tiene o no, es momento de afirmar los pies en Cristo Jesús. Es momento de asegurar la vida eterna. Es momento, hermanos, de afirmar nuestra fe, nuestro creer en el Cristo verdadero. Y a no ser, hermanos, como dice la Biblia, como un tamo que el viento lo lleva de un lado para otro. Cuando nosotros no fundamentamos nuestro creer en Dios, cuando nosotros, hermanos, no fundamentamos nuestra fe en Cristo Jesús, venimos a ser llevados por todos lados. No que, como dice la Biblia, hermanos, cuando digan allá está el Cristo, todo el mundo va a correr hacia allá. Y de eso Dios nos está advirtiendo, porque los tiempos se están cumpliendo, amada iglesia, y es necesario que abramos los ojos espirituales y hemos creído en un Dios poderoso y a Él serviremos. Vamos a decir con firmeza esas palabras que dijo Josué, aunque esto, hermano, tiene gran contenido y es una gran responsabilidad. ¿Sabe por qué, hermanos? Cuando Josué estaba diciendo, mi casa y yo serviremos a Jehová, la palabra casa, hermanos, tiene mucho que ver, tiene mucho significado. Él está incluyendo su familia en general. Mi casa y yo. No piense que Él va a poner a los balcones, a las paredes, a que adoren a Dios. Se está refiriendo a su familia, a su núcleo familiar. Y eso debemos de tomarlo en cuenta, gloria a Dios. Porque ahora eso está sucediendo, amada iglesia. A veces, hermanos, nosotros como padres tratando de agradar a Dios, nosotros como padres, hermanos, buscando la presencia de Dios y nuestros hijos, gloria a Dios, haciendo otra cosa. Por lo tanto, amados, es importante empezar a clamar a ese Dios y decirle, Dios mío, pongo en tus manos mi casa. Gloria al Señor. Y no significa que le está poniendo techo y paredes, está poniendo su familia en general, está poniendo a sus hijos, a sus simientes, a su esposo, a su esposa, para que afirmemos los pies en Cristo Jesús. Dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Él estaba, hermanos, haciéndose responsable de toda su familia. ¿Y qué significa eso? Que él tenía que esforzarse, amada iglesia. Pero nosotros ni por nosotros mismos oramos a veces, mucho menos por nuestros hijos. Él ya es mayor de edad, ya sabe lo que hace. No, hermanos, es un conformismo que mete el diablo. No, él así es, ahí déjelo. No, amada iglesia, tenemos que empezar a ponerlo en las manos de Dios. Si queremos decir con autoridad, mi casa y yo serviremos a Jehová, tenemos que ponerle en las manos de Dios. Tenemos que empezar a clamar por nuestros hijos, por nuestros familiares. Y eso es lo que la Biblia, hermano, exige para nosotros. Gloria al Señor.
Y si usted lo ve como casa físicamente, hermanos, a veces también eso es importante. Porque decimos mi casa y yo servimos a Jehová. Y a veces prestamos nuestras casas para ridiculeces del diablo. Ah, no, es que es mi hermano y él quiere hacer una fiesta aquí. Y ahí está la hermana en medio de borrachos y de todos. Gloria a Dios. Ahí está moviendo el pie, hermanos. Al ritmo de Maluma, de Daddy Yankee, al ritmo de... Hermanos, gloria al Señor. No, hermanos, yo solo se la presté a mi hermano, gloria al Señor. Mi casa y yo, dijo Josué, serviremos a Jehová, gloria al Señor. Y no importa lo que sea, hermanos. No lo digo por vanagloria. En mi casa, hermanos, antes de convertirme a Cristo, hombre, se celebraban todas las fiestas del diablo. Cuando Dios me llamó, empecé a decirle a mi mamá, porque ese techo era propiedad de ella: mamá, ya no se permiten esas cosas. Llegaban mis hermanos medios ahí, hermano, y le decía: mira, si quieres venir a ver a mi mamá, vuelve cuando esté sano, pero así no te dejo de entrar, porque es un problema, hermanos. Y eso, yo digo, no es que estamos aborreciendo, no es que estamos, hermanos, desechando nuestra familia, pero debemos guardar el testimonio de Cristo. Porque nosotros alabando a Dios, hermanos, y después estamos aplaudiéndolo y riéndonos con Satanás. Y eso no tiene que ser para un cristiano. Eso es estar viviendo en dos pensamientos. Eso es querer adorar a Dios y querer agradar al diablo. Y sobre eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Mi casa y yo, dice la Biblia, dijo Josué, serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Tampoco le voy a decir, hermanos, a un extremo en que ya nos creemos en que estamos volando en los cielos, gloria a Dios, pero el esfuerzo es lo que Dios ve. Tenemos que agradar a Dios y no al mundo. Tenemos que empezar, hermanos, a tomar esas fuerzas, a salir de esa tibieza espiritual, a que nuestro termómetro vaya subiendo en nivel espiritual. Porque ya no es tiempo, hermanos, de estar en dos pensamientos, como lo dice la Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo, hermanos, 18, versículo 21. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, hermanos, acercándose a Elías, a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Gloria a Dios. Elías, hermanos, si usted lee todo este capítulo, hermanos, dice que Israel estaba ya, hermanos, inducido a adorar a los dioses de Baal. Israel ya estaba cayendo, metiéndose a la idolatría. Ya estaba quitando el amor de Dios y poniéndolo, hermanos, en los dioses de Baales. Pero dice la palabra de Dios que Elías los convocó y clamó a ese Dios y dijo: ahora será el tiempo en que demuestre quién es Dios, el que gobierna el pueblo de Israel. Pero sobre todo, hermanos, él se dirigía al pueblo diciéndole estas palabras: ¿hasta cuándo dejarás de claudicar entre dos pensamientos? Gloria a Dios. Claudicar, hermanos, es ceder, es inestabilidad. Claudicar es, hermanos, cuando usted está dudando, no sabe si agradar a Dios o agradar al mundo. Claudicar, hermanos, es cuando usted le da cabida a los pensamientos de Satanás y está queriendo hacer la voluntad de Dios. Está cediendo, hermanos, a la manipulación del diablo en su vida y quiere aún así estar agradando al Señor. No, hermanos, si con tal venga al culto, diezme y ofrende, eso es lo suficiente. Está equivocado, amado hermano. Dice la Biblia que la salvación no es por obra, para que el hombre se engrandezca, sino, hermanos, es por fe, es por obra, por obediencia a la palabra del Señor. El que seamos buenos, el que seamos, hermanos, muy respetuosos, el que seamos obedientes quizás al hombre, eso no estamos ganando méritos delante de Dios. La palabra exige que seamos obedientes a la voz de Dios y a la palabra de Dios para que podamos, hermanos, agradarle a Él y podamos recibir las recompensas
que Dios ha prometido para su pueblo. Dice, hermanos, ¿hasta cuándo? Dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Gloria a Dios. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero ¿qué dice al final? El pueblo no respondió palabras, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque estaba indeciso. El pueblo de Israel estaba, hermanos, en los dos pensamientos. ¿Y a quién seguimos, pues? ¿A Jehová o a los Baales? Y eso es lo que sucede en la vida del cristiano hoy en día. A veces no hayamos qué hacer. A veces, hermanos, queremos agradar a Dios, pero también queremos participar de las cosas que ya no nos convienen. Y Santiago dice, hermanos, Santiago 4:4, si no me equivoco, oh almas adúlteras, el que se hace, hermanos, amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y viceversa, amada iglesia. O sea que la amistad con el mundo, gloria a Dios, tampoco quiero decirle, bueno, ya no vamos a saludar a ninguno, pues que no sea cristiano. No, hermanos, no se refiere a eso. O sea que ya no le voy a hablar a mi vecino porque es católico. No, hermanos. La amistad, la Biblia se refiere cuando nosotros participamos de los hechos de ellos. Cuando nosotros participamos de las cosas que ellos hacen desagradable delante de Dios. Es ahí cuando usted está metiéndose, está participando de las cosas del mundo. Por eso él dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que, hermanos, no existen. A veces esta frase se oye mucho en las iglesias, en predicadores, cristianos carnales. Y eso no existe. O es cristiano o es carnal. Gloria a Dios. Porque no puede, hermanos, estar en un término medio. O es frío, dice la Biblia, o es caliente, pero no puede ser tibio. Entonces no pueden existir cristianos carnales. La Biblia habla más fuerte. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo, gloria al Señor. Pero no podemos decir, no, pues yo así estoy bien. Aunque yo no sea católico, ni evangélico, ni mormón, ni testigo, yo no soy nada, pero yo me siento bien con Dios. Así dicen muchos, amados hermanos. Es que Dios me oye, yo le pido a Dios y Él me responde. La misericordia y el amor está aún, pero habrá un día en donde eso, hermanos, se va a terminar. Habrá un día donde tenemos que entregar cuentas delante de Dios. Y allí no va a haber en que, Señor, pues yo no fui a ninguna iglesia, nunca me arrepentí, pero yo no hice ninguna maldad, no maté, no fumé, no tomé. Eso no vale nada, gloria a Dios. Si no nos sometemos a las reglas de la palabra de Dios, no estamos haciendo nada, gloria al Señor. Porque esto es lo que la Biblia demanda, hermanos, que ya no estemos en dos pensamientos, que ya nuestro corazón lo determinemos para Cristo y solo para Él. Ya no demos cabida a las cosas del mundo, a las cosas del diablo, a los pensamientos que llegan a su vida y lo hacen tambalear y en pensar en que sigo o no sigo, voy o no voy. Hermanos, somos hijos de Dios. Hemos hecho un compromiso con Dios, hemos hecho un pacto con Dios y debemos cumplirlo conforme a la voluntad de Dios. Ya para ir terminando, hermanos, váyase a Lucas, capítulo 16, versículo 13, gloria a Dios. Dice, hermano, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, dice, servir a Dios y a las riquezas. Gloria a Dios. No se puede servir a dos señores. No podemos, hermanos. No podemos estar en un término medio. No podemos estar, hermanos, en que hoy somos y mañana no somos. No podemos estar pensando en que si voy o no voy, si sirvo o no a Dios. Debemos de tomar decisiones claras y verdaderas y firmes en la obra del Señor. O somos hijos de Dios, servimos a Él,
glorifiquemos a Él, alabamos a Él, adoramos a Él, hacemos la voluntad de Él y obedezcamos a la palabra de Él. Pero mientras, amados, no podemos estar jugando ni fingiendo a que somos y no somos. Tenemos que fundamentarnos ya si queremos ganar la vida eterna, amada iglesia. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Ya no es tiempo, hermanos, de pensar, de estar claudicando, de estar en dos pensamientos. Es momento de que empecemos a buscar más la presencia de Dios y decirle al Señor: quita todo lo que no es agradable de mi vida. Empieza a levantar mi nivel espiritual, empieza a darme esa dirección, empieza a fundamentar mi vida en Cristo Jesús. Empieza, hermanos, a buscar la presencia de Dios y a clamarle con todo nuestro corazón, porque eso es lo que debemos de hacer, amada iglesia. Yo entiendo, yo me sentí en esa situación, hermanos. Yo estaba viviendo allá con mis hermanos, ellos todos los fines de semana para la disco. Yo no estaba, hermanos, congregándome, yo no venía ni a la iglesia, ni tampoco sentía bien participar en las cosas de ellos. Y empecé a sentir, hermanos, aquella necesidad, y empecé a buscar a Dios. Yo escuchaba mensajes, escuchaba himnos, y sentía, hermanos, la presencia de Dios que me redarguía en mi corazón. Empezaba a sentir, hermanos, que Dios me decía: no es así como estás, te vas al infierno, porque no me sirves, ni tampoco sientes bien estar allá afuera. Eso es duro, amada iglesia. Se lo digo con sinceridad. Uno dice quiere buscar la felicidad y no la encuentra en el mundo, porque la felicidad solo la da Cristo, gloria a Dios. La felicidad solo la da Cristo Jesús. Mire, hermanos, por eso tuve que retirarme de ese hogar, de la casa donde mi hermana, porque ellas todos los fines de semana solo eran fiestas. Yo vivía en el Benjamin y ellos allá en su brincadera de Satanás, hermanos, y yo allá abajo pensando nomás: Señor, ¿cómo está mi vida? Se lo digo con sinceridad, doblaba mis rodillas y empezaba a decirle: Señor, guíame, dame esa fortaleza. Yo ya no se siente bien, hermanos. La vida del cristiano se vuelve endeble, donde usted ya no siente que ya ni existe, amada iglesia, porque está en un camino de donde no haya que hacer, desesperado. Ya no se siente bien, hermanos. Se lo digo con sinceridad. Cuando usted ha conocido la palabra de Dios, cuando usted ha recibido, hermanos, esa unción de Dios, cuando ha recibido ese conocimiento, cuando Dios lo ha llamado a su camino, ya afuera ya no siente las cosas igual. Por eso digo, hermanos, el que se sale a veces y ese nunca recibió a Cristo, ese nunca tuvo, hermanos, el evangelio en su corazón. Entró el evangelio, pero el evangelio no entró a su vida, porque ya no se siente igual. Me decían mis hermanos carnales: bueno, pues tú ya no vas a la iglesia, entonces vamos allá. No, mejor me quedaba de babysitter con mi sobrino y ellos iban a sus fiestas, gloria a Dios. Y yo decía: no, pues no debo de estar así. Empecé a buscar a Dios de rodillas, en mi soledad, a clamar a ese Dios poderoso. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Y empezar a pedir la dirección. Señor, guíame. Señor, dame una fortaleza. Señor, muéstrame el camino, muéstrame la verdad. Ayúdame, porque el diablo también lo detiene allí, hermanos. Ese es un espíritu que lo mantiene ahí en una vida estable, en una vida estática, en una vida, hermano, estéril, que no da ningún paso ni hacia atrás ni hacia adelante. Ese es el término medio, en que siente el deseo de ir al culto, pero el diablo le dice: no, mira, mejor vete para allá, vete al mall, vete a hacer este mandado, vete a hacer este trabajo. Y empieza el diablo a ocuparnos para que no busquemos la presencia de Dios. ¿Cuál es la lucha de él? Mantenerlo allí, en que usted, hermanos, no dé un paso ni atrás ni hacia adelante. O sea que ni se enfríe ni se caliente, se mantiene tibio su vida espiritual. Y ya vimos que dice la palabra de Dios que por tanto no fuiste frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. O sea que no hay herencia, hermanos. Por eso el Apocalipsis dice en un versículo que el que esté santo se santifique más. Y el que no, pues Dios tenga misericordia. Pero el tiempo es hoy. El tiempo, hermanos, lo tenemos hoy, que todavía está la libertad de poder enderezar los pasos, afirmar nuestros pasos en la obra del Señor.
porque vendrá tiempo cuando ya no podremos. Dice la Biblia que el hombre correrá buscando la palabra de Dios. Tendrá, dice, hambre y sed, pero no de pan, sino de oír palabra de Dios, y será tarde. Por lo tanto, amada iglesia, mientras Dios nos da el privilegio de estar adorándole, adorémosle con un corazón sincero. Busquémosle en espíritu y en verdad, y pidamos esa dirección a Dios, afirmando los pasos en el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Póngase de pie y damos la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por esa palabra, Dios mío, que ha llegado a mi vida, a la vida de los presentes, Señor. Guíanos con tu amor, con tu espíritu, Señor. Ayuda a firmar nuestros pasos en ti. Ayuda, Dios mío, aleluya, a tomar esas fuerzas espirituales. Derrama de tu gracia, de tu espíritu sobre cada uno, Señor. Y fundamenta nuestra mente, nuestro corazón, aleluya. Que si existe, Dios mío, en nosotros esos dos pensamientos, te pido, Señor, que tú nos ayudes a tomar esa decisión seriamente y a afirmar nuestra vida en ti, oh Cristo glorioso, porque solo en ti hay vida eterna, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por todo lo que has permitido en nuestra vida el día de hoy. Te adoramos, exaltamos tu nombre, Padre glorioso, y lo hemos hecho para su honra y gloria, y en el nombre de Jesús. Aleluya, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.